La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. La revolución industrial parecía colocar a sus participantes en una situación de bienestar y de desarrollo creciente, pero al tiempo que se producía ese desarrollo se generaban también entre las naciones industrializadas las condiciones favorables para el estallido del enfrentamiento armado más devastador de la historia, hasta los inicios del pasado siglo, conocido como la Gran Guerra, luego llamado la Primera Guerra Mundial. Aunque tuvo su principal escenario en Europa, fue el primer enfrentamiento bélico que involucró directa o indirectamente a países no europeos. Si bien las hostilidades de tipo militar se precipitaron hacia mediados de 1914, sus causas deben rastrearse varios años atrás, en el proceso de industrialización de los países capitalistas del finales del siglo XIX. Para la mejor comprensión de estas complejas causas, se dividirán en tres aspectos: causas económicas, causas políticas y causas sociales. Causas económicos. Varios países europeos, como Francia, Alemania, Bélgica y Rusia, eran encabezados por Inglaterra en el desarrollo de una economía industrial, es decir, en una economía basada en la producción de bienes y servicios, que tenía su principal base en la utilización de la fuerza de vapor, posteriormente del petróleo aplicada a la maquinaria de acero. El desarrollo de la industrialización y el desmedido aumento de la producción de mercancías empujó a estos países, junto con Japón y los Estados Unidos, a la búsqueda de vías comerciales y mercados exteriores en donde pudieran vender sus productos. De no conseguirlos, las economías de estos países se verían en peligro de caer en una crisis de la que pocos habrían podido recuperarse. Debido a esta urgencia, las naciones industrializadas iniciaron una feroz competencia en la que se destacaba la rivalidad entre Inglaterra y Alemania por ganar los mercados más convenientes a sus necesidades mercantiles. Pero a la vez se desarrolló una competencia para asegurarse las materias primas que requerían sus respectivas industrias. La forma más eficaz para asegurarse la adquisición de estos materiales fue la dominación de algunos países no industrializados que los poseían. Esta denominación se convirtió en el establecimiento de las colonias y en la repartición del mundo entre las potencias capitalistas más industrializadas. De esta manera, la competencia por el dominio de los mercados internacionales, la lucha por controlar una mayor cantidad de colonias en el mundo, fenómenos que son conocidos como expansión de la rivalidad imperialista, constituyen la principal causa económica de la Gran Guerra. Causas políticas. Entre las causas políticas se destacan, por un lado, el llamado sistema de alianzas entre las potencias industriales y por otro, las crisis territoriales en diversas zonas del mundo bajo la influencia europea. Dado el desarrollo industrial y la lucha imperialista por dominar más mercados en el mundo, las potencias aisladas y en constante competencia con las demás poco podían hacer por defender sus intereses económicos en el mercado mundial. Por ello establecieron mediante negociaciones diplomáticas alianzas políticas de mutua defensa con los estados que consideraban cercanos a sus fines y sus objetivos políticos de expansión. Alemania e Inglaterra eran a principios del siglo XX las dos mayores potencias económicas del planeta. Por esto, entre ellas se estableció una muy cerrada rivalidad, la misma que se manifestó cuando ambas encabezaron los dos sistemas de alianza o bloques políticos que participaron en la Gran Guerra. Un bloque era llamado la Triple Alianza. Estaba conformado por las potencias centroeuropeas, Austria, Hungría e Italia, alrededor de la poderosa Alemania. El otro bloque estaba conformado por Francia y Rusia y lo encabezaba indiscutiblemente Inglaterra. A este se le conoció como la Entente Cordiali o la Alianza de la Amistad.
En el transcurso de la guerra, algunos países como Italia cambiaron de bando y otros más que no habían entrado en el conflicto se integraron, aliándose a uno o a otro bando. Entre estas intervenciones, la de Estados Unidos resultaría de vital importancia para el desenlace del conflicto. La conformación de la Alianza pretendía asegurar el dominio de Austria-Hungría sobre las pequeñas naciones ubicadas al oeste de la península de los Balcanes, es decir, Bosnia-Herzegovina, y con ello procurarse una salida al mar Mediterráneo. En contra de esta política, Rusia salió a Francia e Inglaterra con el fin de ganar apoyo para su política expansionista sobre los territorios balcánicos del este, los cuales luchaban por sacudirse la dominación del imperio turco-otomano, ya en franca decadencia. Un aspecto decisivo para el estallido de la guerra en Europa fue el ascenso constante del armamentístico. Desde 1871, al finalizar la guerra franco-rusiana, el continente vivió una época de paz, pero en esa paz se gestaba la propia guerra, pues las diferentes naciones convirtieron parte de sus industrias tradicionales en prósperas industrias productoras de armamento. El desarrollo y experimentación de nuevas armas se debió a ese prolongado periodo de finales del siglo XIX, llamado la Paz Armada, que concluiría el mismo día del inicio de la guerra en 1914. Causas sociales. Finalmente, las agitaciones de tipo social y político que incidieron en la confrontación armada de 1914 pueden verse a través de los movimientos de tipo nacionalista. El desarrollo industrial de las naciones más poderosas de Europa les hacía ver como inferiores a los países atrasados y a sus más peligrosos rivales industrializados. De tal manera, la población de los distintos países de Europa consideraba a su patria como un modelo a seguir. Este orgullo les llevaba a ver en las otras naciones un enemigo. Pero este fenómeno no era exclusivo de las grandes naciones. Por ejemplo, 10 pueblos que estaban sometidos bajo el imperio austrohúngaro, como los magyares, los bosnios, los rumanos, los alemanes, entre otros, comenzaron a reivindicar sus propias demandas como naciones con fuertes tendencias a la separación del imperio. Los ímpetus nacionalistas de algunos pueblos balcánicos, que eran apoyados desde el exterior por Rusia frente a su profesor otomano, complicaron aún más el cuadro de la política internacional europea, que de esta manera quebrantaba el ya de por sí frágil equilibrio conseguido por las naciones europeas a finales del siglo XIX. Si bien estas causas se crearon por la marcha misma de las sociedades capitalistas en procesos de expansión, eso no quiere decir que los dirigentes políticos y las grandes capitalistas, directores de los monopolios industriales, no hubieran podido encontrar una salida pacífica a la crisis de la primera década del pasado siglo. Por el contrario, los intereses económicos de algunos grupos de poderosos industriales fueron los que decidieron la guerra como vía para resolver la diferencia de sus intereses capitalistas. Para estos señores de la guerra, el nacionalismo fue un instrumento para arrastrar a grandes cantidades de jóvenes soldados y civiles a la muerte. Ellos se alistaban en el ejército creyendo que solo iban solo en defensa de su patria, sin imaginar que iban a defender, además de su país, los intereses de unos cuantos poderosos capitalistas. Finalmente, la guerra se precipitó debido a un incidente circunstancial que diversos historiadores consideran un simple pretexto: el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, en la capital de Bosnia, Sarajevo, el 28 de junio de 1914, a manos de un militante ultranacionalista serbio. Este pretendía hacer patente el rechazo al dominio de Austria-Hungría sobre la nación serbia
y consiguió darle a ese imperio el motivo de desencadenar la histórica escalada de violencia conocida como la Primera Guerra Mundial. La primera etapa de la guerra. La fase europea de la guerra dio inicio con la muerte del heredero al trono de Austria-Hungría el 28 de junio de 1914 a manos de un nacionalista de origen serbio. Esto ocurrió en la ciudad de Sarajevo y desató el conflicto, que no hubiera pasado de ser una disputa local y de poca trascendencia si no hubiera existido el complejo sistema de alianzas entre las distintas potencias europeas. Cuando Austria-Hungría ataca a Serbia, que no aceptaba la responsabilidad del incidente de Sarajevo, Rusia interviene a favor del país agredido. A su vez, Alemania continúa la reacción en cadena, declarándole la guerra a Rusia. Por otra parte, Francia e Inglaterra se suman a la oposición armada en contra de Alemania y sus aliados. Los alemanes, confiados en el plan Schlieffen, derrotar primero a los franceses y luego atacar a Rusia, esperaban que la guerra no durase más de un año, al cabo del cual se levantarían con una aplastante derrota sobre sus enemigos. Las tropas alemanas invadieron Francia, atravesando por el norte del territorio de Bélgica. Pero, para su sorpresa, los franceses resistieron el ataque y, más que eso, les ganaron importantes enfrentamientos como la Batalla del Marne en septiembre de 1914. Con ello, los planes de las potencias centrales, es decir, conseguir una rápida victoria sobre los aliados, se iniciaban con un fracaso. Mientras tanto, en el frente oriental, Alemania tenía mejor suerte al hacerse fuerte contra Rusia, a la cual le ganó, entre otras, la sangrienta batalla de Tannenberg. Pero Rusia avanzaba ya sobre Austria-Hungría y le infligía severas derrotas, llegando incluso a ocupar algunos de sus territorios orientales. Hacia 1915, Italia, a pesar de tener compromisos anteriores con Alemania y Austria-Hungría, se sumó al bando de los aliados, declarándole la guerra al imperio austriaco. El fracaso de la primera ofensiva contra Francia, provocó que el mando alemán planeara hacia 1916 un gran ataque contra su vecino occidental. Este ataque debía aniquilar las defensas fronterizas de Francia, pero dirigiendo sus principales baterías hacia la importante fortificación de Verdún. La batalla librada allí, una de las más costosas de la Gran Guerra, se convirtió finalmente en un nuevo y estruendoso fracaso para las fuerzas de los países centrales, del cual ya no podían recuperarse totalmente hasta después de la guerra. La desventajosa situación alemana después de Verdún obligó a los generales alemanes que encabezaran los movimientos militares de su bloque a desplazar sus debilitadas fuerzas hasta el este europeo, pero sobre todo a iniciar las hostilidades en la guerra marítima. Después de 2 años de actividades militares, no se vislumbraba un final cercano ni cierto. El equilibrio militar entre los bloques enemigos había llevado al conflicto a un estancamiento demasiado costoso. Esto condujo a los países involucrados a una crisis económica de alcances nunca antes vistos. La difícil situación tuvo consecuencias muy importantes, sobre todo para Rusia, uno de los países participantes con menor desarrollo industrial. Allí, hacia febrero de 1917, estalló un movimiento revolucionario que derrocó al jefe máximo del imperio ruso, el zar. Para octubre de ese año conquistó el poder un partido de tendencias marxistas, llamado Partido Bolchevique. Impulsado por el poder de los trabajadores que se oponían a la guerra, se retiró del conflicto negociando con Alemania la paz. En marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk, mediante el cual Rusia, ahora bajo el poder de los comunistas,
optaba por su retirada de la guerra, entregando a Alemania parte de Polonia y el control de las naciones bálticas, Lituania, Estonia y Letonia. La decisión del nuevo gobierno de Rusia dio un giro importante a la guerra, ya que Alemania y sus aliados se fortalecían con la adquisición de nuevos territorios y recursos humanos para sostener los gastos del conflicto. Segunda etapa. La segunda etapa de la guerra se inicia con el ingreso de los Estados Unidos en el bando de los aliados. Si bien la potencia norteamericana ya había apoyado con armamento a los aliados, no entró de lleno en la guerra hasta que el desenlace de esta estuvo inclinado a favor del bando encabezado por Inglaterra. Sus contribuciones fueron, sin embargo, valiosas para dar fin al conflicto. Estas consistieron en mandar a los frentes europeos grandes cantidades de combatientes dotados de armamento y pertrechos suficientes para reforzar también a las tropas aliadas. Además contribuyó con estos ejerciendo presiones de tipo económico, como bloqueos comerciales contra los países simpatizantes del bloque contrario. La fase mundial del conflicto precipitó la derrota de los países centrales. A mediados de 1918 tuvo lugar una ofensiva conjunta de Francia e Inglaterra, apoyados con armamento norteamericano, contra posiciones alemanas. Esta se desarrolló cerca del apueblado de Amiens y finalizó con una derrota alemana. La victoria aliada se debió en gran medida a la utilización masiva de los primeros tanques de guerra de fabricación inglesa. Poco después, estos mismos países aliados, ahora unidos a tropas norteamericanas, lanzaron un ataque devastador contra el territorio alemán. La magnitud de este ataque hizo que todo el bloque simpatizante de Alemania se resquebrajara en poco tiempo. El 15 de septiembre de 1918 se rendiría Austria. Inmediatamente se rindió Turquía. Y finalmente, el 28 de septiembre, Alemania ofreció pactar la paz con sus vencedores. La Primera Guerra Mundial finalizó con la firma de diversos acuerdos políticos militares, que establecieron formalmente las ganancias de los vencedores y las pérdidas de los vencidos. El más importante de aquellos fue el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919. Las reglas decían que ambos bandos deberían firmar el tratado, pero solo lo hicieron las naciones ganadoras: Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón. Se excluyó a Rusia por temor a las ideas revolucionarias del nuevo gobierno comunista, que contaminaran sus países. Entre los puntos sobresalientes de este tratado se destacaban los siguientes. Alemania perdía sus colonias, las cuales serían repartidas entre las potencias vencedoras. Además debería entregar a Francia los territorios de Alsacia y Lorena, conquistados con la anterior guerra franco-prusiana, y liberar el territorio de Polonia que había ocupado. Alemania se comprometía también a reparar daños de guerra a los vencedores, esto es, a pagar indemnizaciones monetarias por la destrucción de barrios, industrias y cuarteles. Y se prohibía al vencido tener un ejército mayor de 100.000 hombres y se le obligaba a reducir considerablemente su armamento.